Qué bueno es encontrarnos. Siempre este es un buen momento. Es de, es de sabios no creerse dueño de la verdad. Y es de humildes escuchar lo que otros dicen para saber si estamos equivocados o en ocasiones para certificar que estamos acertados, que tenemos de alguna manera un concepto correcto. Por eso hoy quiero compartir, como cada vez que nos juntamos, la mirada, la óptica de Dios. En cada una de las dificultades, de la problemática o en cada uno de los asuntos de la vida no podemos dejar de lado la óptica divina porque entonces nos va a faltar algo. Los hombres suelen escuchar a la gente, a los eruditos, suelen tomarse el tiempo para, no sé, oír a aquellos que conocen de un tema para sacar sus propias conclusiones, para armar su verdad, pero no siempre le dan un lugar a Dios. Y me gustaría compartir con ustedes esto, la mirada de Dios sobre algunos asuntos cotidianos de la vida. Hay algo importante. Nosotros siempre influimos, somos seres sociales, por consiguiente siempre estamos interconectados, estamos vinculados. Entonces influimos de manera permanente, influimos con nuestros actos, influimos a veces con nuestros resultados, influimos con nuestros gestos, cosas tan pequeñas como los gestos, pero solemos influir en los que nos rodean, influimos con nuestra historia, pero creo que la fuente de mayor influencia entre los seres humanos es la palabra. Los hombres tienen el poder de influir con la palabra. Básicamente podríamos decir que la palabra es poderosa. De hecho, podemos ver cómo en ocasiones, no sé, una persona le creemos que va a ser un buen dirigente de un país, algún político por cómo se expresa, por cómo nos convence con sus argumentos, por su elocuencia. Podemos, no sé, entender que un negocio es bueno porque alguien nos comparte de una forma apasionada, con claridad, aquello que está dispuesto a hacer, el cómo hacerlo. Y entonces vemos cómo siempre la palabra es una fuente de influencia poderosísima. Ahora, lo importante es que nosotros podamos entender algo que no siempre se entiende. ¿Quién es el que le da el poder a la palabra? La mayoría de las personas creen que el poder que la palabra tiene se lo da el emisor. Creen que de alguna forma son influenciados por una palabra porque el emisor tuvo el poder de imprimirle a esa palabra o la capacidad de imprimirle a esa palabra un cierto poder que hizo que la persona tomara una decisión, no sé, cambiara su forma de pensar. Y en realidad nunca el poder de la palabra se lo ha dado el emisor, siempre el poder a la palabra se lo da el receptor. La palabra tiene el poder de motivarnos, tiene el poder de, no sé, de corregirnos el destino, tiene el poder de impulsarnos, tiene el poder de desafiarnos, pero también tiene el poder de, no sé, de dejarnos en el camino, de matar un sueño, a veces de descalificarnos, tiene el poder de desvalorizarnos. La palabra siempre tiene poder, pero el poder, y esto es lo importante, nunca se lo da el emisor, siempre el poder se lo da el receptor. Yo soy quien le permito a esa palabra influir. Ahora, ¿por qué es importante tener claro esto? Porque los seres humanos, en un gran porcentaje, permitimos de manera constante que nos influyan las palabras. Y le permitimos a esas palabras en muchas ocasiones definirnos. Por consiguiente, cuando esas palabras nos definen, aceptamos esa definición, el problema que tenemos es que a partir de ese momento somos condicionados por la definición que aceptamos de esa palabra. Entonces tenemos que tener cuidado porque en ocasiones una opinión nosotros la tomamos con el poder de la verdad. Alguien opina, alguien dice algo de nosotros y nosotros terminamos creyendo que esa es la verdad, sin darnos cuenta que es solo una opinión. A veces la gente tiene un concepto nuestro y entonces lo vuelca, lo habla, lo proclama y nosotros a partir de ese momento creemos que encajamos en ese concepto. Y en realidad no, en realidad simplemente son opiniones, son formas de mirar. Ni siquiera podemos tomarla demasiado en serio porque un gran porcentaje de las personas que hablan de nosotros, que no sé, que de alguna forma nos quieren definir, no nos conocen, no tienen todos los elementos. Simplemente a veces
creen poder definirnos, creen poder criticarnos por un par de elementos que tienen, pero no nos conocen, no entienden ni de nuestras vivencias, no entienden ni de nuestro esfuerzo por lograr una cosa, por alcanzar otra. Entonces, cuando ellos nos definen, simplemente nos definen por lo que ellos conocen, quizá en muchas ocasiones simplemente por una apariencia. Por eso es que no podemos permitirle a esas palabras definirnos, no podemos permitirle a esas palabras ni a aquellos que las están profiriendo el poder de condicionarnos. No, el emisor jamás le dio poder a una palabra, el poder siempre se lo damos nosotros como receptores, y es ahí donde tenemos que aprender que son opiniones, que son miradas, que es simplemente como alguien está observando nuestras vidas o como ellos creen que somos, pero eso no es la verdad. Y es ahí donde es tan importante entender una palabra. La Biblia dice así, y esto no debemos olvidarlo, que la lengua, como elemento productor de las palabras, es un pequeño fuego que tiene el poder de encender un gran bosque. O sea, básicamente dice, parece que no tiene importancia, pero tiene la capacidad de generar un enorme poder. Podemos usar el fuego para calentarnos, podemos usar el fuego para algo productivo o útil, o podemos destruir una forestación, pero tiene poder. El poder, insisto, no se lo da el emisor, el poder siempre se lo da el receptor. Entonces, a nosotros nos toca saber que tenemos el poder de permitirle a las palabras el límite de su influencia, tomando de quién viene, tomando de por qué son enviadas, de por qué nos han sido ofrecidas esas palabras. La misma Biblia, en el mismo libro que es Santiago, tiene otro concepto que me parece maravilloso. Dice que nosotros, los seres humanos, debiéramos ser prontos para oír y tardos para hablar. Básicamente dice, sería genial que aprendan a ser más rápido para escuchar que para hablar. Pero la palabra pronto no solo significa rápido, sino tiene una definición también interesante, que es preparado para oír. Y eso creo que es lo que tenemos que tomar en cuenta. Preparado para oír significa tener la capacidad de analizar cuándo oímos, cómo oímos y a quién oímos. Porque allí reside el secreto para saber a qué palabra le damos poder. Tenemos que saber de quiénes vienen. A veces nos influyen más, nos afectan más las palabras de gente que no nos quiere, de gente que no nos conoce, o incluso de gente que tiene, no sé, de alguna forma el deseo de con esa palabra herirnos, lastimarnos, o bueno, tienen el deseo de que esa palabra justamente nos afecte de manera negativa. Pero nosotros somos quienes les damos el poder. Tenemos que aprender a analizar y decir, bueno, esta palabra tiene una fuente apropiada o no. Viene de un corazón que me ama, viene de una persona que cree en mí, viene de alguien que vela por mí, viene de alguien que está soñando conmigo, viene de alguien para quien soy importante, o de lo contrario viene de alguien que no me quiere o no sé, o no me conoce, o lo que es lo que es peor, ¿no? Viene de alguien que ha tenido una vida, que le conocemos, que tiene una vida llena de dificultades, de problemas, y que no son sus palabras erróneas y que a veces tienden a definirnos mal, no son maliciosas, sino simplemente es su forma pesimista de hablar, porque es su forma pesimista de ver la vida. Y entonces, cuando ellos hablan, cuando ellos nos definen, cuando ellos de alguna forma nos describen, lo hacen detrás de un cristal erróneo, nublado, teñido de rencores, de enojos, de circunstancias malas. Por consiguiente, no van a decir cosas buenas. Entonces, no podemos permitir que eso nos defina. Aprende a escoger a quien le permitís de alguna forma tener el poder con sus palabras de influirte. Aprende a escoger a quién vas a escuchar con atención para saber que esas palabras vienen con no solo un poder especial que puede dispararte al éxito, que puede sacarte no sé, de la inseguridad, sino también que vienen de la fuente del amor, que tiene como objetivo mirarnos de manera objetiva, que tiene el propósito de mirarnos, de mirarnos correctamente y de darnos una opinión apropiada para que nosotros venzamos, para que nosotros nos animemos, para que nosotros, no sé, dejemos de sentirnos
menos arrinconados. Ahí es donde está el gran secreto. La palabra es poderosa, pero el poder jamás se lo ha dado el emisor, no tiene la capacidad de darle poder al emisor, sino nosotros le damos el poder, los receptores, cuando la recibimos. Sería interesante que aprendas a ver quién es quien la emite para saber si como receptor le permitís poder. Ahí es donde cada palabra será útil, cada palabra será provechosa, cada palabra seguramente tocará tu corazón y la afectará para bien. Esto es importante. De quién viene la palabra es lo que te va a permitir saber cuánto poder le das. También sería interesante que cada uno de nosotros aprenda. Lo que yo digo influye. Como yo hablo influye. Muchas veces el error que nosotros tenemos al dejarnos de definir por opiniones ajenas lo tienen otros. Quizá los más pequeños, quizá gente frágil, que cuando estamos hablando toman nuestras palabras como verdades. Y es ahí donde los que deseamos hacer bien, los que deseamos influir para bien, los que deseamos dejar una buena huella en este mundo, tenemos que aprender que lo que digo puede estar provocando en una persona o la depresión o el pesimismo, o puede estar disparándola al éxito. Por eso es importante que yo aprenda a hablar. Dice el pasaje que les compartía al principio, de alguna manera, decía que un pequeño fuego puede encender un enorme bosque. Básicamente, quizá 2 palabras tuyas pueden desatar el potencial de alguien que no cree en sí mismo. Quizá 2 palabras tuyas puedan corregir el destino de alguien que va caminando de manera equivocada. Quizá una palabra tuya puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso es tan importante reconocer el poder de la palabra, y aunque el receptor siempre es el que le da el poder, tenemos que no olvidar que nosotros como emisores estamos de alguna forma transmitiendo, y que si el receptor no tiene la habilidad de escuchar bien, no está preparado para escuchar, probablemente lo que yo diga lo tome como una verdad absoluta, y si no es algo bueno, y si es algo nocivo, y si es algo dañino, probablemente yo detenga un sueño, paralice un proyecto, o quizá, lo que es peor, le haga creer a alguien que no tiene el potencial que en realidad Dios le ha concedido a todo ser humano. Si alguna vez querés a alguien que te defina bien, busca a la gente que te ama, busca a la gente que realmente le importás. Y si nos pasa a veces que decimos no hay muchos de esos, no es así. Simplemente a veces las vivencias de los que nos rodean están tan llenas de heridas, de golpes o de fracasos, que cuando hablan es marcado su pesimismo, es marcado su cansancio, su falta de sueño. Pero no tenemos que permitir que eso nos defina. Cuando analizamos decimos no, esta palabra no puede ser una verdad, no puedo regirme por ella. Simplemente hay algo importante que la Biblia dice analizar todo y retener lo bueno. Puedo hacer un análisis y decir esto no me sirve, esto no me beneficia, ¿para qué tomarlo? No enojarme con el emisor, porque no siempre el emisor es malicioso. En ocasiones simplemente habla de la abundancia de su corazón, y un corazón cargado de problemas, un corazón lleno de dificultades, difícilmente proclame optimismo. Pero nosotros podemos analizar, podemos tener la inteligencia para ver de dónde proviene, cuál es la raíz de esa palabra. Y si algún día parece que no hay nadie que haya dicho algo valioso, parece que no hay nadie que haya dicho algo importante, yo quiero que recuerdes algo que probablemente no has tenido en cuenta, que quien nos define con una verdad absoluta, y esa sí es absoluta, es Dios. Y Él dice que somos especial tesoro para Él, que somos, y esto lo repito, de todos los tesoros, uno especial. La Biblia enseña que todo fue creado por su palabra, pero cuando llegó a nosotros nos dio forma con sus manos, y a nosotros y en nosotros depositó bendiciones tales como la multiplicación, como la prosperidad. O sea, el deseo de Dios es que nosotros siempre alcancemos el éxito. Y para alcanzar el éxito, por supuesto, es que el potencial tiene que haberlo Él dejado en nuestras vidas. Entonces, si alguna vez parece que no hay una palabra que te esté dando fuerzas, no olvides que la palabra de Dios será perpetua, y Él dijo que sos para Él especial tesoro. Aprende a escuchar y no permitas que te definan emisores que no están teniendo una mirada correcta con respecto a tu vida.
el poder de la palabra nunca se lo da el emisor, sino se lo da vos como receptor. Aprende a recibir las palabras apropiadas porque sos valioso, porque hay un enorme potencial en tu vida y porque no pueden definirte palabras incorrectas. Que Dios te bendiga.